Antes incluso de dar las buenas tardes, voy a hacer lo que hice hace no mucho. ¿Ustedes saben qué es esto? Un móvil. Un móvil, ¿verdad? Pues el móvil tiene un botoncito, o arriba o en un lateral. Se suele apretar y te da apagado. Y si no, en silencio. A mí no me toca. Gloria es testigo porque me ha llamado y ni lo he escuchado. A mí no me toca. Pues con este tercer día, el primero de la oración ecuménica que tuvimos en la iglesia de San Juan, con el pastor Sueco. Mira qué sonrisilla sale alguna. El pastor Sueco. No me grabes tú. Con la iglesia y esas claves de la iglesia luterana, que nos acercó un poquito pues también a vivir en esa unidad con esa iglesia protestante. Hoy volvemos a tener al Eterno Fernando, por aquello de que todos los años con mucha disponibilidad se brinda para poder acompañarnos en estas jornadas ecuménicas. Y con gratitud, desde la Escuela Interparroquial de Formación, pues se lo agradecemos. Él hoy nos va a ir ahondando en todo este tema de la misión, del ecumenismo, de la misión que tiene la Iglesia en busca de esta unidad, desde pues, el Vaticano II, los documentos del Vaticano. Es verdad que podemos caer hoy en la tentación de decir, oye, eso no me suena, porque a lo mejor no nos hemos leído los documentos. Entonces, pues también, aparte de orar, de pedir por la unidad de todos los cristianos, tenemos una nueva ocasión para ir descubriendo esos documentos de ese Concilio Vaticano II. Y yo le paso la palabra a Fernando, que seguramente hoy nos va a decir cosas mucho más interesantes de las que yo pudiera decir. Muchas gracias, don Gonzalo. Ya son caras conocidas muchas y aunque sea una vez al año, pues es un placer estar en este pueblo tan bonito y con esta audiencia siempre atenta y que escucha con interés, y eso da valor a lo que uno va trabajando porque ve que sirve para construir nuestra iglesia. El tema que quiero presentarles hoy es el de unidad y misión en dos principales documentos del Vaticano II, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, y el decreto sobre las misiones, Ad Gentes Divinitus. El año que viene se celebrarán los 50 años del inicio del Vaticano II. Bueno, pues nos adelantamos un poco y como seguramente durante estos próximos 4 años se hablará mucho del concilio, esperemos que se hable y nos empapemos mucho más de lo que eso significa, pues vamos a hacer este pequeño aperitivo con este tema, misión y unidad, y en el que ustedes verán que hay ideas y textos muy sustanciosos que nos pueden orientar mejor en nuestra forma de ser cristianos. Y es que el Concilio Vaticano II ha sido sin duda el don más importante que Dios regaló al siglo XX. No solo por tratarse de un concilio ecuménico, que es siempre un acto extraordinario, sino por el significado trascendental que él ha tenido tanto para la Iglesia Católica como para los otros cristianos, que como saben participaron desde el principio, puesto que Juan XXIII invitó a todas las iglesias, tanto ortodoxas como protestantes, para que participasen como observadores, y no solo observadores, para que escuchasen todo lo que se hablaba en el concilio y para que
hiciesen oír su voz también en el concilio. Es verdad que no votaban, pero sí tuvieron voz, y muy importante. Ya el hecho de que estuvieran allí fue todo un acontecimiento. Y por tanto, decimos, el Vaticano II ha sido y sigue siendo un evento extraordinario y maravilloso para la Iglesia, pero para todas las iglesias. Como escribió Monseñor Ricardo Blázquez, hoy obispo, ahora está en Bilbao y ahora está en Valladolid, hoy arzobispo de Valladolid, sí, ha impulsado, dice él, la transición de la Iglesia desde una época a otra. Ha introducido a una relación nueva entre la Iglesia y el mundo, este concilio. Sabemos por los discursos oficiales y por los escritos de Juan XXIII que desde su anuncio el Papa pensó el concilio como un medio eficaz para conseguir la reconciliación de los cristianos y para promover la unidad entre aquellos que entonces se llamaban hermanos separados. De hecho, la primera constitución aprobada por el concilio, que fue sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, ya allí reflejaba los 4 fines principales del concilio y los formulaba así. Primero, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Cristo. Por tanto, no solo los discursos de Juan XXIII cuando convoca el año 59, sino que ya ese primer documento del concilio dice que tratará de hacer todo lo posible para promover la unión de cuantos creen en Cristo, en el número 1 de Sacrosanctum Concilium. De tal modo que puede considerarse al Vaticano II de forma diferente, desde luego, a como lo fueron otros concilios, como el segundo de Lyon y el de Florencia, que fueron concilios de unión entre Oriente y Occidente, no solo ecuménico, sino también podemos decir unionista. Lo expresaba muy bien hace años Ricardo Blázquez cuando presentaba los documentos del concilio diciendo así: el Vaticano II ha sido un concilio ecuménico, es decir, el Papa lo convocó y presidió y aprobó, junto con los venerables padres, sus documentos y luego los promulgó. Y finalmente clausuró a todos los efectos el concilio. Pero además, dice él, el Concilio Vaticano II es un concilio ecumenista, es decir, ha tenido como finalidad importante el ecumenismo la reunificación de los cristianos. Los documentos, sigue diciendo, acreditan sin cesar este objetivo. Fin de la cita. Pero a la vez que por una exigencia ecuménica, el Vaticano II nació como una necesidad de renovación de la Iglesia católica con el fin de realizar con más autenticidad su misión, la misión que tiene la Iglesia. Esta intención estaba desde el principio también en la mente de Juan XXIII, y de ahí toda esa idea y luego la teología de lo que él llamaba el ayornamiento, el ponerse al día. La Iglesia católica, decía él, tiene que ponerse al día, y esta es otra de las razones por las que convocó el Vaticano II. Y lo decía la primera Constitución, también Sacrosanctum Concilium, con estas palabras: el concilio ha sido convocado para fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Invitarlos a que vengan al seno de la Iglesia. Es decir, renovar a la Iglesia y liberarla de lastres inútiles del pasado para facilitar su misión en el mundo moderno, esbozando todo un nuevo programa de evangelización, de modo que la Iglesia no sea obstáculo, sino el vehículo de la adhesión del hombre moderno a Cristo. Tal vez uno de los vínculos más claros que expresan la correlación en la mente del concilio entre unidad de los cristianos y misión de la Iglesia sea la idea del diálogo. El diálogo. ¿Por qué? El concilio se propuso con claridad desde el comienzo un triple diálogo que está muy relacionado entre sí. Diálogo en el interior de la Iglesia, entre los fieles
y la jerarquía para estar unidos, diálogo con los cristianos no católicos, por tanto diálogo ecuménico, con el fin de dar pasos a la unidad, y diálogo con el mundo contemporáneo, en orden al anuncio del Evangelio en las actuales circunstancias. Por tanto, un único diálogo a tres bandas que funde claramente unidad y misión, porque fortaleciéndose en su unidad, la Iglesia, como veremos en otros muchos textos, es como es capaz de realizar su misión. Y al contrario, en negativo, como vamos a ver también que se formula claramente, en la medida en que no estamos unidos los cristianos, en esa medida estamos impidiendo que el Evangelio de Cristo brille en el mundo. Estas ideas surgían de la convicción que se fue haciendo mayoritaria en el primer periodo del concilio, el año 62, y se iban estructurando en torno al eje vertebrador. El concilio va a tener que decir lo que es la Iglesia y lo que hace la Iglesia. El cardenal Montini, que luego será el Papa Pablo VI, aceptando las propuestas del joven cardenal Suenens, los señaló al concilio al principio de las sesiones conciliares, y toda la asamblea terminaría aceptando la clave unificadora del concilio, que sería responder a estas dos preguntas: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿qué haces? ¿Cuál es tu ser y cuál es tu misión? Pero lo curioso es que no estaba lejos de este planteamiento del concilio lo que se hizo en la reunión misionera de Edimburgo, en Escocia, en 1910, cuyo centenario hemos celebrado el año pasado. Y no podemos pensar que estas dos ideas que están tan presentes tanto en la reunión de todas las iglesias en Edimburgo, protestantes y anglicanos, y luego en el concilio de la Iglesia Católica, esto no fue una casualidad que coincidiesen en esta idea de que unidad y misión tienen mucho que ver y tienen relaciones muy íntimas entre sí. A lo largo del siglo XX, la teología católica, en diálogo con otras confesiones, había descubierto la íntima relación entre ecumenismo y capacidad evangelizadora de la Iglesia en estos tiempos. O dicho en negativo, la herida en la unidad que significan nuestras divisiones es un obstáculo inmenso y constante para la misión de anunciar el Evangelio, amenazado por tantas tensiones disgregadoras en nuestro mundo y tensiones violentas que pueden llevarlo a una gran destrucción. En Edimburgo se puso de manifiesto esta cuestión clave: el escándalo continuo que provocan las divisiones de la Iglesia en tierras de nueva misión se vio como el mayor obstáculo a la evangelización. Partiendo de esta constatación, en la conferencia misionera de 1910 se alumbraba una nueva era en que se pasaba de la confrontación a la cooperación entre los cristianos, y se tomó conciencia de que esto necesitaba ya de una organización a nivel mundial, ya no solo en cierta misión allí en África o en Oceanía, no. Ahora todos los cristianos reunidos en una conferencia mundial en Edimburgo tomaban conciencia de que esto tenía que organizarse a nivel mundial, y así es como nace el ecumenismo moderno a partir de 1910. Les voy a citar una de las frases que dijo un aborigen, Mozundar, que dijo en esa reunión y que fue como la que más despertó a la conciencia de todos los asistentes. Dijo así en Edimburgo en 1910: «Nos habéis enviado misioneros que nos han hecho conocer a Jesucristo y os damos las gracias. Pero nos habéis traído vuestras divisiones y vuestras diferencias. Unos predican el metodismo, otros el luteranismo, el congregacionalismo o el episcopalismo. Os pedimos que prediquéis a Jesucristo
y que dejéis al mismo Jesucristo suscitar del seno de los pueblos por la acción de su Espíritu Santo la Iglesia conforme al genio de nuestra raza, que será la Iglesia de Cristo en el Japón, la Iglesia de Cristo en China, la Iglesia de Cristo en la India, libre de todos los ismos con los que vosotros cargáis la predicación del Evangelio entre nosotros. Bueno, esto se entiende muy bien, ¿no? Pues este hombre venido de África, me parece, hizo que en esa asamblea ya nadie dudase que la unidad de los cristianos era esencial para poder predicar en verdad el Evangelio de la reconciliación, de la paz, de la caridad, de la unidad, de la comunión en Cristo. Porque si no, estamos en una continua contradicción. En el mensaje que la Conferencia de Edimburgo entregó al término de sus trabajos, se podía leer esto: tenemos urgente necesidad de un sentido más profundo de nuestra responsabilidad ante Dios Todopoderoso por la gran tarea que nos ha confiado en la evangelización del mundo. Esa responsabilidad de la unión tiene que ver con la tarea de la evangelización. Hace 100 años los cristianos participantes en esta conferencia tomaron lúcida conciencia de lo que significó la suprema oración de Jesús ante su muerte. Jesús en Juan 17 dice: como tú vives en mí, vivo yo en ellos, para que alcancen la unión perfecta y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Descubrieron que en la unidad de los cristianos se juega la fidelidad al proyecto de Jesús y la fecundidad de la misión de la Iglesia. Porque el Evangelio de Jesús no puede ser proclamado de modo creíble por iglesias divididas. No caben ya excusas o políticas de mayorías sociológicas para desatender o menospreciar la práctica del ecumenismo como si fuera algo secundario en la evangelización. Pues bien, un año después de haberse celebrado esta conferencia de Edimburgo y el centenario, vamos a adentrarnos un poquito en lo que dice el concilio y cómo toma 50 años después el concilio, después de esta conferencia de Edimburgo, cómo se hace eco y profundiza en esta unidad en esta simbiosis, en esta relación entre unidad de los cristianos y misión de la Iglesia. En palabras de un colega y antiguo profesor mío, Legario González de Cardedal, la Lumen Gentium es una constitución dogmática de un concilio pastoral para una iglesia misionera dentro de una sociedad en la que el Evangelio de Cristo está llamado a ser fermento de unidad y de esperanza para todos los hombres. Estas serían las 4 claves necesarias para una interpretación y aplicación correctas de esta Constitución. Si esto es verdad, significa que las afirmaciones dogmáticas que la Lumen Gentium contiene sobre la Iglesia se han de ver como una ayuda a la tarea pastoral y la acción concreta, dentro de una Iglesia concebida en estado de misión, una Iglesia en la que no son los misioneros solo los que están en tierras muy lejanas, entre culturas muy extrañas a nosotros, ¿no? Toda la Iglesia es misión. El Vaticano II nos ha ayudado a dar el paso de las misiones a la misión. Y por eso tenemos que tener conciencia de que cada cristiano, cada bautizado, tiene una misión que realizar, porque toda la Iglesia es misión. Y no en vano, el Vaticano II hace un decreto propio, Apostolicam Auctositatem, para la misión de los laicos. Los laicos tienen su propia vocación y su propia misión. Y los religiosos tenemos la nuestra, y los pastores de la Iglesia la suya. Pero toda la Iglesia está en estado de misión. Y empieza así, Apostolicam Auctositatem. Hay muchas vocaciones en la Iglesia, pero unidad de misión, que es el Evangelio, anunciar y hacer presente el Evangelio.
Pues bien, decimos que todo lo que se afirma sobre la Iglesia en Lumen Gentium no tiene otra finalidad, por tanto, que ayudarnos a esta tarea pastoral y misional concreta de la Iglesia. Y todo ello con el fin de llevar al mundo el Evangelio de la unidad que dé esperanza a los hombres, sobre todo a los más pobres y desfavorecidos. Aparecen estas claves interpretativas desde el inicio de la Constitución Lumen Gentium, cuando ella dice, en el número 1, que ella es, en Cristo, a modo de sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Así se empieza definiendo la Iglesia en Lumen Gentium 1. Es en Cristo como un sacramento la Iglesia, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Si esta es su naturaleza sacramental, si este es el rostro concreto de la Iglesia, quiere decir que nunca podrán brillar en el mundo ese rostro de Cristo, nunca podrá brillar si los cristianos vivimos en iglesias divididas, autosuficientes, enfrentadas, cuando no excluyentes, unos creyentes de otros, siendo creyentes en el mismo Cristo. Por tanto, ya desde el número 1 se nos dice que topamos con la unidad como exigencia del mismo ser de la Iglesia para poder ser en el mundo sacramento universal de salvación. El carácter sacramental de la Iglesia nos aparece como una dimensión constitutiva de su ser y de su hacer que exige la correlación entre unidad y misión, porque si ella debe ser el instrumento que Dios ha puesto en el mundo para la unidad de todo el género humano, será imposible realizar esta misión suprema en una situación de división de sus miembros. La definición de Iglesia como sacramento, por tanto, es una de las más novedosas y a la vez abarcantes de toda la eclesiología del Vaticano II. Y en esta definición se muestra ya la exigencia interna de la unidad cristiana para poder ser signo e instrumento de la unidad de todos los hombres. Una Iglesia que como sacramento aparece entonces como el puente entre la unidad divina y la dispersión humana, una Iglesia que quiere ser en su misión una Iglesia que conduce a los hombres a la unidad de Dios, a la unidad trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu. En palabras de Monseñor Ricardo Blázquez, dice así, hablando de la Constitución sobre la Iglesia: la unidad es el fundamento, el fin, el camino de la Iglesia. Procede de la comunión divina, tiende a la comunión con Dios y avanza a través de la reconciliación de lo desavenido y disperso. La voluntad salvífica de Dios es querencia de unidad. La meta es la unidad y el itinerario de la curación y de la salvación de los hombres es la reconciliación. La unidad está en el origen, en la ruta y en la consumación. Como el misterio frontal de la Iglesia es la unidad, es comprensible que el amor y la unidad de los cristianos lo testifiquen y transparenten. Y sigue diciendo, la Iglesia es sacramento de comunión. Esta condición responde también a una de las aspiraciones más profundas de la humanidad, con especial vigor sentida en nuestra época. La Iglesia es sacramento de unidad en la conjunción